Estaba en la clase de química cuando el anuncio salió por el intercomunicador. Amenaza activa. Esto no es un simulacro. Inicien el confinamiento. Todos se quedaron paralizados por un segundo. Luego nos zambullimos debajo de los escritorios mientras nuestra profesora corría a cerrar la puerta con llave y apagar las luces. Terminé hacinada junto a Anne, que ya estaba llorando. Oh Dios, oh Dios. No paraba de decir, su cuerpo entero temblando contra el mío. 3 estampidos resonaron desde algún lugar del edificio, inconfundibles por lo que eran. Y Anne me agarró el brazo tan fuerte que sus uñas me sacaron sangre. Mi mejor amigo Josh tenía gimnasia en este periodo en el edificio de donde provenían los disparos, pero no podía pensar en eso ahora con 32 de nosotros atrapados en esta aula oscura. Eso es real, susurró alguien. Eso es realmente real. Anne le estaba enviando mensajes de texto a su madre, con las manos temblando, diciéndole que la amaba. Yo necesitaba hacer eso. Más estampidos. Definitivamente desde dentro del edificio, tal vez el primer piso. Nuestra aula estaba en el segundo piso, con solo una salida y ningún lugar donde esconderse si alguien lograba pasar por esa puerta. Mi hermana dice que hay un tirador en el gimnasio, susurró el chico a mi lado, mostrando la pantalla de su teléfono. Se está escondiendo en el armario de equipos. El gimnasio. Le envié un mensaje rápido a Josh. ¿Estás bien? Pero el mensaje no se entregó. Habíamos tenido una estúpida pelea a la hora del almuerzo, porque me había pedido prestado mi coche y yo lo había llamado patético delante de todos. ¿Y si esas eran las últimas palabras que le decía? 20 minutos después, escuchamos pasos corriendo frente a nuestra puerta. Todos contuvieron la respiración. El pomo de la puerta vibró, y alguien soltó un sollozo antes de que escucháramos. «Policía, sigan confinados». Y los pasos continuaron. «Lo atraparán», susurró Anne. «Lo detendrán». Pero la chica frente a nosotros se dio la vuelta y dijo, «Mi novio está en la oficina. Dice, el tirador conoce el edificio. Está usando pasillos de servicio y atajos que los policías no conocen. Más disparos. Más cerca esta vez. Tal vez nuestro piso. Las paredes eran muy delgadas. Podíamos oírlo todo. Cada puerta que intentaban abrir, cada trozo de cristal rompiéndose. Alguien en el pasillo estaba gritando, y de repente se detuvo, y el silencio fue peor que el grito. «Alguien ha muerto», susurró la chica junto a la ventana, leyendo su teléfono. «Múltiples personas baleadas». «No digas eso», dije. Pero mi voz se quebró porque los disparos seguían acercándose y no teníamos dónde correr. Antonio envió un mensaje a nuestro chat grupal. ¿Alguien sabe algo de Josh? No. 3 personas respondieron. Josh, por favor, que estés bien. 45 minutos, y las sirenas eran constantes, pero el tiroteo no había cesado. Podíamos oírlo moverse por el edificio como un trueno, a veces distante, a veces tan cerca que podíamos oír los casquillos de bala caer al suelo. La alarma de incendios comenzó a sonar. Luego se cortó abruptamente, como si alguien la hubiera arrancado de la pared. «Ahora está en el 3er piso», susurró alguien, leyendo actualizaciones. «Ala de ciencias, yendo habitación por habitación». «Eso está directamente encima de nosotros», dijo Anne. «Va a volver a bajar». Podíamos oír movimiento a través de las baldosas del techo, pasos deliberados justo encima de nosotros, y trocitos de polvo cayeron mientras los pasos se detenían. Era como si estuviera mapeando las habitaciones de abajo, planeando su ruta. La chica con el novio seguía dando actualizaciones. «Están diciendo que tiene una lista. Está buscando personas específicas». Escuchamos pasos en las escaleras, pesados y rápidos, luego lentos y deliberados. Nuestro pasillo. Todos se quedaron completamente en silencio. Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. El pomo giró probándola. Alguien emitió un sonido de llanto ahogado. El pomo giró de nuevo, más fuerte, traqueteando en su marco. Luego los pasos continuaron, y todos exhalamos a la vez. «Vamos a morir aquí dentro», susurró Anne. Pero después de una hora, todavía estábamos vivos, todavía en total oscuridad.
Me dolían las piernas por estar agachada debajo del escritorio, pero moverme parecía más peligroso que el dolor. Alguien dijo que el tirador llevaba una sudadera con capucha negra y jeans, lo que describía a la mitad de la escuela. Está en el pasillo principal, dijo la chica con el novio, moviéndose hacia el ala de matemáticas. El ala de matemáticas se conectaba con la nuestra. Estaba regresando. Apaguen sus teléfonos, susurró nuestra profesora. Sin luz, sin sonido, oscuridad total. Podía oír los latidos de mi corazón, la respiración agitada de Anne, a alguien rezando en voz baja, luego pasos que se acercaban. Se detuvieron en la habitación de al lado. Un pomo de puerta traqueteó, luego cristales rompiéndose. Podíamos oírlo entrar, el cristal crujiendo bajo sus pies, escritorios volcados como si estuviera buscando a alguien en específico. Anne me agarró la mano y apretó tan fuerte que pensé que los huesos se romperían. Los pasos se acercaron, se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. El pomo giró, cerrado con llave. Una pausa. Luego 3 fuertes golpes mientras algo impactaba la puerta. El cristal esmerilado de la ventana se agrietó, pero no se rompió. Pudimos ver una sombra a través de él, justo ahí, esperando. Sabía que estábamos aquí. Se estaba tomando su tiempo. Más golpes en la puerta, más fuertes esta vez. El cristal se hizo una telaraña. Un golpe más y estaría dentro. La sombra tenía la altura de un estudiante, no de un adulto. Y algo en la postura me parecía familiar, pero no podía identificarlo a través del cristal fracturado. La sombra se movió, levantó algo hacia el cristal. Esto era todo. Íbamos a morir en esta aula de química. Mi teléfono, que pensé que había apagado, se iluminó con un mensaje de texto. El sonido pareció increíblemente fuerte en el silencio. Todos me susurraron que me callara, pero yo solo me quedé mirando la pantalla, de Josh. No deberías haber dicho esas cosas en el almuerzo. Miré la sombra en la ventana, a la altura familiar, la forma en que los hombros se curvaban, y me di cuenta de que la sudadera con capucha negra era la que le había regalado a Josh por su cumpleaños. Me quedo mirando el mensaje en mi pantalla. Las palabras se desenfocan mientras mi cerebro intenta entender lo que estoy viendo. Anne nota la luz del teléfono en mi cara y se acerca, susurrando. ¿Qué pasa? Pero no puedo hacer que mi boca articule las palabras de que mi mejor amigo desde 3er grado es la persona parada afuera de nuestra puerta con un arma. Mis dedos tiemblan tanto que casi dejo caer el teléfono 2 veces antes de lograr escribirle a Josh diciéndole: «Este no eres tú. Por favor, este no es quien eres». Aunque la sombra afuera del cristal roto demuestra que eso es exactamente en lo que se convirtió. Los 3 puntos aparecen inmediatamente, como si estuviera esperando mi respuesta, luego desaparecen, y vuelven a aparecer, y contengo la respiración, esperando a ver qué me responderá. La sombra se mueve, y oigo sus pasos alejándose de nuestra puerta. El sonido se hace más bajo mientras se dirige hacia el ala de matemáticas. Y sé, por haber almorzado con él todos los días durante 6 años, que tenemos tal vez 2 minutos antes de que vuelva por el pasillo de servicio que conecta todos los edificios. Tomo una decisión sin pensarlo bien y le envío un mensaje a Antonio en nuestro chat grupal, escribiendo tan rápido como mis manos temblorosas me lo permiten. Es Josh. Lleva una sudadera con capucha negra. Se está moviendo hacia el ala de matemáticas ahora mismo. Reenvía esto al 911 inmediatamente. Antonio responde en segundos con solo 2 palabras. Luego, otro mensaje diciendo que lo está enviando. Y veo cómo el pequeño estado debajo de mi mensaje cambia de entregado a leído. El señor Navarro se arrastra por el suelo hacia mí, probablemente listo para quitarme el teléfono por tenerlo encendido durante el confinamiento. Pero le doy la vuelta a la pantalla y le muestro el intercambio de mensajes con Josh. Su cara se pone completamente blanca con el resplandor de la pantalla. Todo el color desaparece como si alguien hubiera quitado un tapón. Y me mira fijamente por un largo momento antes de asentir una vez y susurrar que debería mantener a Josh hablando si puedo, para intentar ganar tiempo para la policía. El hecho de que mi profesor de química me acabe de decir que negocie con alguien que está disparando activamente
Me da ganas de vomitar allí mismo, debajo del escritorio. Pero trago con dificultad y escribo otro mensaje preguntándole a Josh a dónde va, pidiéndole que hable conmigo. Los 3 puntos aparecen y desaparecen 4 veces distintas durante los siguientes 30 segundos, cada vez haciendo que mi corazón lata más rápido, porque no sé si está decidiendo qué decir o decidiendo si volver y disparar a través de nuestra puerta. Finalmente llega un mensaje y lo leo 3 veces antes de que las palabras realmente tengan sentido en mi cerebro. El entrenador Henderson es el primero en su lista. Luego Tyler, el que se rió en el almuerzo. Luego tal vez decida sobre mí, dependiendo de cómo se sienta. La forma casual en que enumera a las personas como si me estuviera diciendo su horario del día lo hace sentir como un completo extraño. Alguien que lleva la cara de Josh, pero que en realidad no es Josh en absoluto. Recuerdo a Tyler riéndose más fuerte cuando llamé a Josh patético delante de todos en nuestra mesa del almuerzo. Recuerdo que hizo bromas sobre eso durante el resto del periodo. Recuerdo al entrenador Henderson cortando a Josh del equipo de baloncesto JV el mes pasado y haciendo algún comentario sobre sus manos suaves delante de todo el equipo durante las pruebas. La lista tiene un horrible sentido de una manera que empeora todo, porque entiendo por qué eligió esos nombres. Pero eso no hace que sea menos aterrador que mi amigo pasara tiempo escribiendo a quién quería herir y luego trajera un arma a la escuela. Más disparos resuenan por el edificio desde la dirección a la que se dirigía Josh, y alguien en nuestra aula comienza a llorar tan fuerte que el señor Navarro tiene que gatear y taparle la boca con la mano para mantenerlo callado. Le envío un mensaje de texto a Josh de nuevo, escribiendo que lamento lo del almuerzo, que fui un idiota y que Tyler fue peor y que debería haberlo defendido en lugar de unirme. Le digo, por favor no lastimes a nadie más, por favor detente, porque tal vez si le doy lo que quiere, entonces dejará el arma. Los puntos aparecen de nuevo y contengo la respiración con tanta fuerza que me empieza a doler el pecho, esperando su respuesta y esperando que signifique que no está disparando a nadie en este preciso instante. Su siguiente mensaje llega y es más largo que los otros, preguntando si realmente creo que un lo siento lo arregla todo. Preguntando si una disculpa compensa 3 años de que yo me volviera más cool mientras él seguía siendo el perdedor del que todos se burlaban. Lo leo 2 veces y me doy cuenta con una sensación enferma en el estómago de que esto no se trata del almuerzo en absoluto. Esto se trata de que yo entrara al equipo de fútbol varsity mientras a él lo cortaban de todos los equipos a los que se presentaba. De que yo saliera con Emma mientras él no podía conseguir que nadie fuera al baile de bienvenida con él. De que yo tuviera un grupo entero de amigos mientras él almorzaba solo más días de lo que jamás noté. Había estado tan concentrado en mi propia vida y mis propios amigos que nunca vi a Josh ahogándose justo a mi lado. Nunca noté que desaparecía un poco más cada día. Las radios de la policía crepitan en algún lugar cerca de nuestro pasillo y escucho a alguien gritar que el sospechoso se dirige hacia las oficinas de atletismo, lo que significa que recibieron el mensaje de Antonio y están rastreando a dónde va Josh. Le envío un mensaje de texto de nuevo preguntándole dónde está ahora mismo, preguntándole si está a salvo, tratando de mantenerlo hablando como dijo el señor Navarro. Josh responde preguntando desde cuándo me importa si está a salvo, y la amargura en esas palabras golpea más fuerte que cualquiera de las cosas malas que dije en el almuerzo. Oigo pasos corriendo en el pasillo de afuera, botas pesadas que suenan como policías o SWAT, y luego un solo disparo, seguido por alguien gritando que un oficial ha caído. Todo mi cuerpo se queda frío porque Josh acaba de dispararle a un policía, lo que significa que esto no termina con él recibiendo ayuda o yendo a terapia. Esto termina con él muerto o en prisión por el resto de su vida. Anne me agarra el brazo de nuevo, sus uñas hundiéndose en mi piel, y susurra preguntando si realmente nos va a matar. No sé cómo responder porque el Josh que conocía no lastimaría a nadie, pero ese Josh aparentemente dejó de existir en algún lugar entre primer año y hoy, reemplazado por quien esté en ese pasillo con un arma. Le envío un mensaje de texto para que por favor, simplemente se detenga, que se entregue, que esto no tiene por qué empeorar, aunque ambos sabemos que ya es tan malo como puede ser. Los puntos aparecen y desaparecen una y otra vez durante casi un minuto completo,
El minuto más largo de toda mi vida, antes de que Josh finalmente responda preguntando si todavía estoy en la habitación del señor Navarro, preguntando si estoy en el laboratorio de química del segundo piso. Mi sangre se congela porque está confirmando exactamente dónde estoy, lo que significa que todavía está pensando en volver por mí, todavía decidiendo si estoy en su lista o no. El señor Navarro ve el mensaje por encima de mi hombro e inmediatamente comienza a mover a los estudiantes hacia el armario de suministros en la esquina trasera, el único lugar en toda el aula que no tiene ventanas o una línea de visión directa desde la puerta. Le escribo de vuelta: sí, pero por favor, no vengas aquí. Los policías están por todas partes ahora. No puedes ganar esto. La respuesta de Josh llega casi de inmediato, diciendo que no está tratando de ganar. Solo está tratando de hacer que la gente sienta lo que él sintió. Finalmente entiendo que esto nunca fue sobre escapar o tener algún plan maestro. Se trata de hacernos daño de la misma manera que él ha estado sufriendo, de forzar a todos a verlo, incluso si es la última cosa que alguno de nosotros verá. Reenvío sus últimos 3 mensajes a Antonio con una nota diciendo que los envíe a la policía, diciendo que Josh está hablando de venir al laboratorio de química. Antonio confirma que ya está en una llamada con la central del 911 y que están enviando unidades a nuestro piso ahora mismo. Botas pesadas golpean la escalera justo afuera de nuestra aula y escucho a alguien gritar por la radio sobre el SWAT moviéndose al segundo piso. Eso significa que se están posicionando alrededor de donde Josh envió su última ubicación, lo que significa que saben que está cerca de nosotros. Navarro hace gestos frenéticos a los estudiantes que todavía están debajo de los escritorios y señala hacia el armario de suministros en la esquina trasera. Ya tiene 15 personas hacinadas allí y está tratando de meter más cuando escuchamos cristales rompiéndose en el aula de al lado. Josh está de vuelta en nuestro piso. Podemos oírlo respirar con dificultad entre los sonidos de los escritorios siendo arrastrados por el suelo de baldosas, como si estuviera buscando a alguien en específico y enojándose más con cada espacio vacío. Mi teléfono vibra en mi mano y miro hacia abajo para ver un nuevo mensaje de texto de Josh. Es una foto tomada desde dentro de nuestro pasillo oscuro que muestra la puerta de nuestra aula con su telaraña de grietas extendiéndose por el cristal esmerilado. El pie de foto dice: puedo ver el escritorio de tu profesor desde aquí. El póster de la tabla periódica está torcido, y el estómago se me encoge porque está demostrando que está justo afuera, demostrando que sabe exactamente dónde estamos y qué podemos ver. Escribo con dedos temblorosos: ese póster ha estado torcido desde septiembre. Me ayudaste a colgarlo para Navarro durante la detención del almuerzo. ¿Recuerdas? Estoy tratando de recordarle que fuimos amigos una vez, que solíamos ayudarnos mutuamente con cosas estúpidas como colgar pósters y cubrirnos cuando llegábamos tarde. Los 3 puntos aparecen en la parte inferior de mi pantalla y se quedan allí por lo que parece una eternidad. Ann está mirando mi teléfono por encima de mi hombro y susurra preguntando qué está diciendo. Pero solo niego con la cabeza porque todavía no lo sé. Finalmente la respuesta de Josh llega y dice: a ti te castigaron por pintar con aerosol el estacionamiento. A mí me castigaron por estar en el lugar equivocado. Nunca fuimos iguales. Y tiene toda la razón. Yo fui el que realmente rompió las reglas. El que pensó que sería divertido pintar el año de nuestra clase en números enormes a lo largo de 3 espacios de estacionamiento. Josh simplemente estaba parado allí cuando salió el director. Yo acepté la detención por una semana, pero Josh también la aceptó porque no me delataría. Y nunca pensé en lo injusto que fue eso hasta ahora. Respondo: tienes razón, me salí con la mía y tú cargaste con la culpa. Eso no fue justo, pero esto no lo arreglará. Y veo cómo el mensaje cambia de enviando a entregado. Antes de que Josh pueda responder, algo explota en algún lugar cercano. Un sonido tan fuerte que me pitan los oídos y Ann grita. Oigo a alguien gritar: sospechoso avistado en la escalera sur, seguido de botas corriendo rápido y radios crepitando con voces superpuestas. Josh envía un mensaje de texto: tengo que irme. Los policías finalmente se dieron cuenta de las escaleras traseras y el tono es casi de broma. Como si esto fuera solo un juego del escondite en lugar de él matando gente. Escribo tan rápido como puedo. Por favor, ríndete.
Te visitaré. Testificaré que fuiste acosado. Haré lo que sea que ayude, porque tal vez si él sabe que alguien lo defenderá en la corte, detendrá esto. El mensaje se muestra como entregado, pero nunca cambia a leído. 3 disparos más resuenan desde la dirección de la escalera sur, seguidos por alguien gritando: «¡Disparos! Oficial necesita asistencia médica». Y luego, un sonido pesado como algo grande golpeando el suelo. El parloteo de la radio se vuelve loco con múltiples voces hablando unas sobre otras sobre asegurar a un sospechoso, pedir paramédicos y establecer un perímetro. Mi teléfono permanece completamente en silencio. No hay nuevos mensajes de Josh. No sé si eso significa que lo atraparon o le dispararon, o si simplemente ha terminado de hablar conmigo. Ann está llorando de nuevo a mi lado, y Navarro está tratando de mantener a todos en silencio en el armario de suministros. Esperamos en la oscuridad total durante otros 10 minutos que se sienten como 10 horas. Luego alguien golpea nuestra puerta y grita: «Policía, tenemos al sospechoso bajo custodia. Prepárense para la evacuación». Pero Navarro nos hace esperar. Gatea hasta la puerta y mira a través del cristal roto, buscando insignias y uniformes antes de finalmente abrir la cerradura. 2 oficiales del SWAT con equipo completo y rifles entran y barren la habitación, revisando cada esquina y debajo de cada escritorio antes de que uno de ellos nos dé la señal de que todo está despejado. Nos dicen que nos pongamos en fila india para la evacuación y que mantengamos las manos visibles en todo momento. Salimos a un pasillo que parece una zona de guerra. Hay cristales rotos por todas partes crujiendo bajo nuestros pies, agujeros de bala en las paredes, manchas oscuras en el suelo que me obligo a no mirar demasiado de cerca porque no quiero saber si son sangre o algo peor. El equipo SWAT nos guía hacia la escalera principal, manteniéndonos alejados de lo que sea que esté sucediendo en las escaleras del sur, donde atraparon a Josh. Anne me agarra la mano y aprieta tan fuerte que mis dedos se entumecen, pero no la suelto porque necesito algo a lo que aferrarme tanto como ella. Mientras doblamos la esquina hacia las escaleras, los veo. 4 oficiales rodeando a alguien en el suelo con una sudadera con capucha negra y las manos esposadas a la espalda. La cara de Josh está presionada contra el suelo de baldosas y hay sangre en su sien, pero sus ojos están abiertos. Están escaneando el pasillo como si todavía estuviera buscando a alguien. Por solo un segundo, nuestros ojos se encuentran a la distancia y veo a mi mejor amigo mirándome. Parece asustado y roto e increíblemente joven, tirado allí esposado. Luego un oficial se interpone frente a mí y empuja nuestra fila hacia adelante, bloqueando mi vista. La caminata bajando las escaleras y a través del pasillo principal se siente como si durara una eternidad, aunque probablemente solo sean 3 minutos. Pasamos la oficina del entrenador Henderson y puedo ver a los paramédicos trabajando en alguien dentro. Me obligo a no mirar porque no quiero saber si Josh se salió con la suya con el primer nombre de su lista. Las puertas principales han sido abiertas y la luz del sol entra a raudales tan brillante después de estar en la oscuridad que varios estudiantes tropiezan y tienen que taparse los ojos. El estacionamiento se ha transformado completamente en un centro de comando. Hay ambulancias por todas partes con sus luces parpadeando, camiones de bomberos, coches de policía formando un perímetro alrededor de toda la escuela, furgonetas de noticias con antenas parabólicas ya instaladas a lo largo de la calle. Nos guían a un área específica donde consejeros de crisis con chalecos amarillos brillantes están esperando con mantas y botellas de agua. Anne ve a su madre en la multitud de padres detrás de la cinta policial y comienza a llorar de nuevo, pero esta vez es diferente. Esta vez es alivio. Saco mi teléfono y la pantalla se ilumina con 17 llamadas perdidas de mi madre. Los mensajes de texto comienzan con «¿Estás bien?», alrededor del momento en que comenzó el confinamiento, y se vuelven más frenéticos con cada uno. «Por favor, responde», y «¿Dónde estás?», y finalmente «Por favor, contesta», «Por favor, sigue viva». Mis manos tiemblan mientras presiono llamar. Ella responde antes de que termine el primer tono, y la oigo sollozar tan fuerte que no puede formar palabras. Le digo que estoy bien, que estoy afuera y que estoy a salvo.
La voz de mi padre interrumpe desde el fondo preguntando si realmente soy yo. Repito que estoy bien y dicen que vienen a buscarme, pero los controles policiales están atascados por millas. Mientras espero, veo ambulancias alejarse de la entrada principal con sus sirenas sonando. Cuento 4 de ellas antes de obligarme a dejar de contar, porque cada una significa que alguien no salió caminando. La chica que estaba sentada junto a la ventana en nuestra aula está cerca de la cinta policial hablando con un reportero de noticias. La oigo decir: pensamos que íbamos a morir todos, antes de que un oficial de policía se interponga entre ellos y empuje al equipo de cámara de vuelta detrás de la barrera. El estacionamiento se siente como un caos con padres llorando y estudiantes envueltos en mantas y reporteros gritando preguntas a cualquiera que escuche. Antonio me encuentra entre la multitud y me abraza sin decir nada. Simplemente nos quedamos allí abrazados porque no hay palabras para lo que acabamos de sobrevivir. Un detective con un traje oscuro se acerca a nosotros con una oficial a su lado. Se presenta como el detective Jared Morgan y pregunta si estoy herida. Sacudo la cabeza y me pregunta si estoy dispuesta a responder a algunas preguntas sobre mis comunicaciones con el sospechoso. Asiento porque ¿qué más voy a decir? Me lleva lejos del área de consejeros de crisis hacia una gran unidad de comando móvil blanca estacionada cerca de los camiones de bomberos. Dentro, han instalado un espacio de entrevista temporal con sillas plegables y equipo de grabación en una mesa pequeña. El detective Morgan me hace un gesto para que me siente y la oficial se para junto a la puerta. Me pide que repase cada intercambio de mensajes de texto con Josh desde el momento en que me di cuenta de que era él. Mis manos tiemblan mientras desbloqueo mi teléfono y le muestro los mensajes. Él fotografía cada uno con su propio teléfono antes de pedirme que le envíe el hilo completo por correo electrónico a una cuenta de evidencia que escribe en una tarjeta. Explica que mis mensajes de texto podrían haber salvado vidas al mantener a Josh ocupado y ayudar a la policía a rastrear su ubicación a través de las torres de telefonía celular. Eso me hace sentir peor en lugar de mejor, porque solo estaba tratando de salvarme a mí misma y a todos en esa aula. No estaba pensando en ser una heroína o ayudar a la policía. Estaba aterrorizada y enviándole mensajes de texto a la persona que estaba tratando de matarnos. El detective Morgan pregunta sobre mi relación con Josh y le cuento todo. La pelea del almuerzo donde lo llamé patético delante de todos. Los años de nosotros distanciándonos mientras yo entraba al fútbol varsity y conseguía otros amigos mientras él almorzaba solo. El entrenador Henderson cortándolo del equipo de baloncesto JB y haciendo esa broma sobre sus manos suaves. El aislamiento social que había estado demasiado absorta en mí misma para notar hasta que fue demasiado tarde. Toma notas en un cuaderno pequeño sin ningún juicio en su rostro. Cuando empiezo a llorar, hablando de llamar a Josh patético, me entrega una caja de pañuelos y simplemente espera pacientemente a que me recomponga. Finalmente, pregunta si Josh alguna vez habló de violencia o me mostró armas. Digo que no, lo cual es la verdad, pero se siente como una mentira porque debería haber visto algo. Debería haber habido señales de advertencia que me perdí. Después de la entrevista, el detective Morgan pregunta si consiento que se haga una imagen de mi teléfono para evidencia. Estoy de acuerdo porque ¿qué opción tengo? Un técnico con uniforme de policía lleva mi teléfono a una furgoneta llena de equipo informático. Me lo devuelve 20 minutos después con instrucciones de no borrar nada. El detective me da su tarjeta y me dice que probablemente tendré que testificar eventualmente. Me agradece mi cooperación y me deja ir a buscar a mis padres. Absolutamente. Aquí está a traducción para o español. Mis padres me esperan justo afuera de la unidad de comando. Mi madre me abraza tan fuerte que apenas puedo respirar, y mi padre no deja de tocarme la cara como si estuviera comprobando que soy real y sólida. Preguntan si estoy herida y digo que no, aunque no creo que alguna vez me vuelva a sentir no herida. Caminamos hasta su coche, pasando junto a cámaras de noticias y otros padres que todavía esperan a sus hijos. Me pregunto cuántos estudiantes no saldrán caminando. ¿Cuántos padres volverán a casa con asientos de coche vacíos? El camino a casa es silencioso, excepto por los sollozos ocasionales de mi madre desde el asiento del pasajero. Mi padre sigue mirándome por el espejo retrovisor como si pudiera desaparecer si deja de mirar.
Cuando entramos en nuestra entrada, veo a nuestros vecinos parados en su porche, observándonos. Me doy cuenta de que esta será mi vida ahora. Ser la chica que estuvo en el tiroteo. Ser la chica cuyo mejor amigo lo hizo. Mi teléfono vibra constantemente con mensajes de texto de personas con las que no he hablado en meses. Todos preguntan si estoy bien. Dentro de la casa, me dirijo directamente a mi habitación, pero mis padres me detienen. Dicen que me quieren donde puedan verme. Nos sentamos en la sala de estar con el televisor silenciado, mostrando imágenes aéreas de nuestra escuela rodeada de vehículos de emergencia. El banner de noticias desplaza nombres de víctimas confirmadas en la parte inferior de la pantalla. Veo al entrenador Henderson listado como fallecido, luego Tyler Morrison, que se sentaba 2 filas detrás de mí en la clase de inglés. Josh consiguió a 2 personas de su lista antes de que lo detuvieran. Mi teléfono suena, y es Antonio preguntando si he visto el chat grupal. Lo abro para encontrar un caos completo. La gente discute sobre si deberíamos haber luchado. La gente comparte videos que tomaron durante el confinamiento. La gente culpa a los padres de Josh, a la escuela, al bullying, a las leyes de armas y a todo excepto al propio Josh. Alguien publica preguntando si alguien más sabía que Josh estaba planeando esto. 3 personas responden, etiquetándome y preguntando si yo lo sabía ya que éramos mejores amigos. Me quedo mirando sus mensajes y me siento enferma porque ahora todos piensan que podría haber sabido. Como si pudiera haber detenido esto si tan solo hubiera prestado más atención o hubiera sido una mejor amiga o hubiera hecho literalmente algo diferente. Abro el chat grupal de nuevo y mis dedos tiemblan mientras escribo. No sabía nada. Estoy tan sorprendida como todos los demás. Pero incluso mientras pulso enviar, las palabras se sienten equivocadas, como si me estuviera defendiendo cuando 2 personas estaban muertas. Alguien llamado Clark, a quien apenas conocía de la clase de gimnasia, respondió inmediatamente. Pero le estabas enviando mensajes de texto durante el tiroteo. ¿Qué te dijo? 3 personas más se sumaron preguntando lo mismo, y vi cómo los mensajes se amontonaban más rápido de lo que podía leerlos. Sara de inglés preguntó si Josh se había visto diferente últimamente, y Miguel quería saber si había visto señales de advertencia. Y de repente, todos me estaban tratando como si debiera haber sabido, como si pudiera haber detenido esto si tan solo hubiera prestado mejor atención. Mi teléfono zumbó con notificación tras notificación, y no podía respirar mirando todas esas preguntas y acusaciones. Cerré el chat grupal sin responder de nuevo, y mantuve pulsado el botón de encendido hasta que mi teléfono se puso negro. El silencio en la sala de estar se sintió pesado después de todo ese zumbido. Y me di cuenta de que mis manos todavía temblaban. Mi madre me estaba mirando desde el otro lado de la habitación, y pude ver que quería preguntar qué pasaba, pero no dijo nada. 1 hora después, mi madre nos llamó a cenar, aunque ninguno de nosotros quería comer. Nos sentamos en la mesa de la cocina con platos de pasta que mi madre había hecho en piloto automático, la misma comida que siempre hacía cuando no sabía qué más hacer. Empujé una albóndiga por mi plato y vi cómo la salsa roja hacía patrones en la cerámica blanca. Mi padre cortaba sus espaguetis en trozos cada vez más pequeños, pero nunca se puso ninguno en la boca. Mi madre dio un bocado y luego simplemente sostuvo su tenedor en el aire como si hubiera olvidado qué hacer con él. El reloj de la pared hacía un tic-tac tan fuerte que quería arrancarlo y la nevera zumbaba. Y afuera podía oír un coche pasar por nuestra casa. Finalmente, mi padre dejó el tenedor y me miró. ¿Quieres hablar de ello? Negué con la cabeza porque, ¿cómo podía explicar algo de esto? ¿Cómo les digo a mis padres que mi mejor amigo mató al entrenador Henderson? ¿Quién solía llevarme a casa después de los entrenamientos? ¿Cómo explico que Tyler Morrison está muerto y que lo acabo de ver en la clase de inglés ayer quejándose de la tarea? ¿Cómo les hago entender que parte de mí sigue viendo a Josh como el niño que me ayudó a construir una casa en el árbol en 5º grado? El niño que venía a mis fiestas de cumpleaños y conocía todos mis secretos, en lugar de la persona que trajo un arma a la escuela y disparó a la gente. No pude encontrar palabras para nada de eso, así que simplemente volví a negar con la cabeza. Y mi padre asintió como si entendiera, aunque nadie podría entender esto. Esa noche, me acosté en la cama mirando el techo. Y cada vez que cerraba los ojos,
Veía la cara de Josh presionada contra el suelo del pasillo con las manos esposadas a la espalda. Oía los disparos resonando por el edificio y la respiración de pánico de Anna a mi lado debajo del escritorio y el sonido de cristales rompiéndose mientras Josh se movía por las aulas buscando personas en su lista. Mi cerebro seguía repitiendo el momento en que nuestros ojos se encontraron cuando la policía me estaba llevando. Y vi a mi mejor amigo mirándome, asustado y roto y tan joven. Me di la vuelta y miré mi reloj y solo eran las 11:30. A pesar de que sentía que había estado acostada allí durante horas. Intenté contar hacia atrás desde 100 como mi madre me enseñó cuando era pequeña y no podía dormir, pero seguía perdiendo la cuenta alrededor de 70. A medianoche, oí a mis padres hablando en voz baja por el pasillo y luego su puerta cerrándose. A la 1:15, oí una sirena pasar por nuestra casa y todo mi cuerpo se tensó pensando en ambulancias y coches de policía rodeando la escuela. A las 2 a.m., me di por vencida con dormir y bajé las escaleras lo más silenciosamente que pude. Mi padre estaba sentado en el sofá en la sala de estar oscura con el televisor silenciado mostrando la cobertura de noticias del tiroteo. Tomas aéreas de nuestra escuela rodeada de vehículos de emergencia y cinta de la escena del crimen. Fotos del entrenador Henderson y Tyler que sus familias deben haber dado a las estaciones de noticias. Mi padre levantó la vista cuando bajé las escaleras y no pareció sorprendido de verme. Palpó el sofá a su lado y me senté y ambos miramos el televisor sin decir nada. Un reportero estaba parado frente a la escuela hablando a un micrófono y el pie de foto decía algo sobre que el sospechoso estaba detenido sin fianza. Mostraron una foto de Josh del anuario de antes de que todo saliera mal, cuando todavía sonreía en las fotos. Mi padre se acercó y silenció el televisor por completo, así que nos sentamos en silencio total, viendo las imágenes parpadear en la pantalla. El sol comenzó a salir alrededor de las 6:00 a.m., cambiando el cielo fuera de nuestra ventana de negro a gris a naranja pálido. Mi padre finalmente habló y preguntó si quería desayunar, pero negué con la cabeza. Simplemente nos sentamos allí juntos mientras la luz de la mañana llenaba la habitación y la cobertura de noticias continuaba en el televisor silenciado. A la mañana siguiente, mi madre bajó las escaleras y nos encontró a ambos todavía en el sofá. Había estado llorando de nuevo. Lo noté por sus ojos rojos y el pañuelo que sostenía. Encendió su teléfono, leyó algo, y luego nos dijo que el distrito escolar había anunciado que las clases se cancelaban por el resto de la semana. Los consejeros de crisis estarían disponibles en el centro comunitario a partir de esta tarde para cualquier estudiante que necesitara hablar. Me miró y dijo que pensaba que debería ir, aunque yo realmente no quería enfrentarme a nadie de la escuela. Empecé a discutir, pero ella solo negó con la cabeza y dijo que no estaba a discusión. Dijo que necesitaba hablar con alguien profesional sobre lo que había pasado. Y tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. Mi padre se ofreció a llevarme, y asentí porque no confiaba en mí misma para conducir después de no haber dormido. Entramos en el coche alrededor del mediodía, y el estacionamiento del centro comunitario ya estaba lleno de coches y furgonetas de noticias cuando llegamos. Vi a estudiantes de la escuela entrando con sus padres, y todos tenían la misma expresión de shock en sus caras. Algunos niños lloraban y otros simplemente miraban al frente como zombies. Reconocí a Emma de mi clase de inglés entrando con su madre, y el coche de Antonio estaba aparcado cerca de la entrada. Dentro del centro comunitario, habían transformado el gimnasio en un área de consejería de crisis, con mesas plegables dispuestas como estaciones y diferentes consejeros sentados en cada una. Alguien le dio a mi padre un portapapeles con formularios para rellenar, y nos sentamos en sillas de plástico contra la pared esperando nuestro turno. La habitación olía a limpiador industrial y había demasiada gente hablando en voz baja. Una mujer me llamó por mi nombre después de unos 20 minutos y se presentó como Cecilia Roberts. Tenía ojos amables y cabello gris recogido en una cola de caballo y no me miró con lástima o sospecha, solo con paciencia. Me llevó a una oficina privada por el pasillo, lejos de todo el ruido, y me hizo un gesto para que me sentara en una silla cómoda mientras ella se sentaba frente a mí. No me presionó para que hablara de inmediato, solo esperó mientras me miraba las manos. Finalmente, me preguntó qué estaba sintiendo y dije, culpa, porque esa era la única palabra que tenía sentido.
Me preguntó por qué me sentía culpable y empecé a enumerar todo. La pelea en el almuerzo, donde llamé a Josh patético delante de todos, no notar que Josh estaba sufriendo y planeando algo terrible, enviarle mensajes de texto durante el tiroteo en lugar de simplemente quedarme en silencio, sobrevivir cuando el entrenador Henderson y Tyler no lo hicieron, ser amiga de Josh todos estos años y nunca ver esto venir. La lista seguía creciendo, y me di cuenta de que me sentía culpable por básicamente todo. Cecilia escuchó toda mi historia sin interrumpir ni una sola vez. Le conté sobre crecer con Josh y cómo habíamos sido mejores amigos desde la escuela primaria. Le conté cómo nos distanciamos en la escuela secundaria cuando entré al fútbol varsity y empecé a salir con Emma y tenía otros amigos mientras Josh se aislaba cada vez más. Le conté sobre la pelea del almuerzo y llamarlo patético y cómo Tyler se había reído más fuerte. Le conté sobre estar debajo del escritorio en la clase de química y recibir el mensaje de Josh y darme cuenta de que mi mejor amigo era el tirador. Le conté sobre enviarle mensajes de texto tratando de mantenerlo hablando y reenviar los mensajes a Antonio, quien los envió al 911. Le conté sobre ver a Josh en el suelo esposado y la mirada en sus ojos. Cuando finalmente dejé de hablar, Cecilia se quedó en silencio por un minuto y luego dijo algo que me sorprendió. Tú no apretaste el gatillo. Josh tomó sus propias decisiones. Tus palabras en el almuerzo fueron desagradables, pero no causaron esto. Explicó que los tiradores escolares planean sus acciones con el tiempo, a veces durante semanas o meses. Buscan justificaciones y excusas, pero la decisión de traer un arma y herir a la gente es enteramente suya. Dijo, si no hubiera sido mi insulto en el almuerzo, habría sido otra cosa porque Josh ya estaba en ese camino. Quería creerle, pero la culpa todavía se sentaba en mi pecho como una piedra pesada que no se movía. Pasamos los siguientes 30 minutos trabajando en técnicas de conexión a tierra para cuando empezara a entrar en pánico. Cecilia me enseñó a concentrarme en 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía oír, 2 cosas que podía oler y 1 cosa que podía saborear. Dijo que esto me ayudaría a volver al presente cuando mi cerebro comenzara a repetir el tiroteo. Me dio un diario y me dijo que escribiera pensamientos que no podía decir en voz alta, especialmente los aterradores o confusos. Explicó que las respuestas al trauma eran completamente normales y que no debería sorprenderme si tenía pesadillas o problemas para concentrarme o ataques repentinos de llanto o arrebatos de ira. Dijo que la curación no era lineal y que algunos días serían más difíciles que otros. Antes de irme, me programó sesiones 2 veces por semana, los martes y jueves, y me dio su número de emergencia en caso de que necesitara hablar entre citas. Me acompañó de vuelta a la sala de espera donde mi padre estaba rellenando el papeleo del seguro y le dio la mano y le dijo que yo era muy valiente. Afuera del centro comunitario, una reportera me vio y comenzó a caminar hacia mí con un camarógrafo siguiéndola. Tenía el pelo rubio perfectamente peinado y demasiado maquillaje y un micrófono con el logotipo de una estación de noticias. Me llamó preguntando si podía comentar sobre mi amistad con el tirador. Mi padre inmediatamente se interpuso entre nosotras y le dijo que se alejara, pero ella siguió gritando preguntas. ¿Tuviste alguna señal de advertencia? ¿Te sientes responsable por no detenerlo? Mi padre me rodeó los hombros con el brazo y me guió hacia nuestro coche mientras la reportera seguía gritando preguntas. Mantuve la cabeza baja y caminé más rápido y traté de no llorar porque no quería darles imágenes de mí derrumbándome. Entramos en el coche y mi padre cerró las puertas con llave y finalmente solté el aliento que había estado conteniendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Antonio. No hables con reporteros, están tratando de hacernos ver mal por no detenerlo. Le respondí que no había dicho nada y me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Esa noche, mis padres me preguntaron si quería ir a la vigilia en el parque de la ciudad por el entrenador Henderson y Tyler. Dije que sí porque sentía que era algo que debía hacer, aunque tenía miedo de enfrentarme a sus familias. Condujimos hasta el parque alrededor de las 7:00 p.m. y ya estaba lleno de estudiantes sosteniendo velas y fotos de las víctimas. Alguien había puesto una mesa con flores, osos de peluche y tarjetas.
La novia de Tyler, Jessica, estaba parada cerca del frente, sollozando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, y dos de sus amigas la estaban sujetando. La esposa del entrenador Henderson estaba sentada en una silla de ruedas con un aspecto completamente destrozado, y su hija adulta estaba detrás de ella con las manos en los hombros de su madre. El director dio un discurso sobre la pérdida, la comunidad y la curación, pero yo no podía concentrarme realmente en las palabras. La gente lloraba por donde quiera que miraba, y las velas creaban pequeños charcos de luz en la oscuridad creciente. Me paré en la parte trasera de la multitud tratando de ser invisible, pero vi a gente señalándome y susurrando. Una mujer a la que no conocía se acercó, y pude ver la ira en sus ojos antes de que abriera la boca. ¿Eres tú la que estaba enviándole mensajes de texto? Cuando asentí, preguntó si intenté detenerlo. Dije que sí porque lo había intentado. Le había enviado mensajes de texto y lo había mantenido hablando y había reenviado mensajes a la policía, pero ella solo negó con la cabeza y se fue como si mi respuesta no fuera suficiente. Como si de alguna manera debería haber hecho más. Me di cuenta, parada allí en el parque, de que algunas personas siempre me culparían por no detener a Josh. Siempre se preguntarían si podría haber prevenido esto, si tan solo hubiera sido una mejor amiga, o hubiera notado las señales de advertencia, o hubiera dicho lo correcto en el almuerzo. Probablemente yo siempre me preguntaría lo mismo. La multitud y las velas creaban esta extraña luz en movimiento que hacía que las caras de todos se vieran extrañas y desconocidas. Me fui antes de que terminaran los discursos, porque no podía soportar que otra persona me hiciera preguntas o me mirara como si fuera una heroína o un fracaso. Mis padres me llevaron a casa en silencio y fui directamente a mi habitación, y me quedé allí el resto del fin de semana. El lunes por la mañana, el detective Morgan llamó para recordarme sobre la audiencia preliminar del miércoles. Dijo que necesitaba vestirme bien y estar en la corte a las 9:00. Mi madre me llevó a comprar pantalones de vestir y una camisa de botones que se sentía mal en mi cuerpo, como si estuviera jugando a disfrazarme para algo serio. La noche del martes, no pude dormir en absoluto. Seguí pensando en enfrentarme a Josh en la corte y tener que leer nuestros mensajes de texto en voz alta y explicarle a una sala llena de extraños por qué no detuve a mi mejor amigo de matar gente. La mañana del miércoles llegó demasiado rápido. Mi padre me llevó a la corte y el estacionamiento ya estaba lleno de furgonetas de noticias y manifestantes sosteniendo carteles. Algunos carteles decían cosas como justicia para las víctimas y otros decían salud mental. No cárcel. Tuvimos que abrirnos paso entre una multitud de reporteros que nos gritaban preguntas. Mi padre mantuvo su mano en mi espalda, guiándome hacia la entrada. Dentro de la corte, el detective Morgan nos recibió y nos llevó a una sala de espera de testigos. Explicó que me llamarían a testificar después de que se establecieran los hechos básicos del caso. La habitación tenía sillas incómodas y revistas viejas y un dispensador de agua que hacía ruidos extraños de gorgoteo. Esperamos casi 2 horas antes de que alguien viniera a buscarme. El alguacil me condujo por un largo pasillo hasta las puertas de la sala del tribunal. Me dijo que esperara hasta que llamaran mi nombre. Podía oír voces amortiguadas dentro, y mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que tuve que meterlas en mis bolsillos. Luego la puerta se abrió y el alguacil me hizo un gesto. Entré en una sala del tribunal llena de gente. Los padres de Josh se sentaban en la primera fila de un lado. La esposa del entrenador Henderson estaba en una silla de ruedas en el otro lado, con los padres de Tyler a su lado. Reconocí a estudiantes de la escuela dispersos por la galería. Los reporteros llenaban las filas traseras con cuadernos y dispositivos de grabación. Josh estaba sentado en la mesa de la defensa, con un mono naranja que lo hacía parecer pequeño y joven, y para nada la persona que disparó en nuestra escuela. Su abogado estaba sentado a su lado con un traje de aspecto caro. Los ojos de Josh se encontraron con los míos mientras caminaba por el pasillo y vi miedo en ellos. El alguacil me dirigió al estrado de los testigos. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Al sentarme, pude sentir a todos mirándome. Algunas personas parecían comprensivas, otras parecían enojadas. No podía decir qué reacción era peor. La fiscal se levantó y se presentó. Me pidió que dijera mi nombre para el registro. Luego preguntó cómo conocía a Josh.
Expliqué que habíamos sido mejores amigos desde la escuela primaria. Solíamos construir fuertes en mi patio trasero y andar en bicicleta hasta la tienda de conveniencia y jugar videojuegos hasta tarde en la noche. Pero en la escuela secundaria nos distanciamos. Yo entré al equipo de fútbol. Josh fue cortado del baloncesto. Empecé a salir con gente e ir a fiestas. Josh almorzaba solo la mayoría de los días. La fiscal me preguntó que describiera nuestra relación el día del tiroteo. Le conté sobre la pelea en el almuerzo. Josh quería que le prestara mi coche. Dije que no porque todavía me debía dinero de la última vez. Se molestó y lo llamé patético delante de todos. Tyler y otros chicos se rieron. Josh simplemente se fue sin decir nada. La fiscal sacó copias impresas de nuestros mensajes de texto. Me pidió que los leyera en voz alta. Leí el primer mensaje de texto de Josh. No deberías haber dicho esas cosas en el almuerzo. Luego mi respuesta. Josh, por favor, este no eres tú. Su siguiente mensaje. El entrenador Henderson. Luego ese idiota de Tyler del almuerzo. Luego tal vez decida sobre ti. La sala del tribunal estaba completamente en silencio mientras leía. Mi voz se quebró en algunas de las palabras. La fiscal preguntó qué estaba pensando cuando envié mis respuestas. Dije que estaba aterrorizada y tratando de mantenerlo hablando. Pensé que si podía mantenerlo en su teléfono, entonces tal vez no lastimaría a más personas. Reenvié sus mensajes a Antonio, quien los envió a la policía. Tenía la esperanza de que pudieran usar la información para encontrarlo más rápido. La fiscal preguntó si creía que mis mensajes de texto ayudaron. Dije que no lo sabía. Tal vez ganaron algo de tiempo. Tal vez ayudaron a la policía a rastrear su ubicación. O tal vez debería haber dicho algo diferente que lo hubiera hecho parar. Ella me dijo que hice lo correcto y me agradeció mi testimonio. Luego se levantó el abogado defensor. Era mayor, con cabello gris y un rostro amable que no coincidía con lo que estaba a punto de hacer. Preguntó si Josh había sido violento alguna vez antes de ese día. Dije que no. Preguntó si Josh había amenazado a alguien alguna vez. Dije que no. Preguntó si Josh había sido víctima de bullying. Dije que sí. ¿Por quién? Preguntó. Enumeré nombres, incluidos Tyler Morrison y algunos chicos del equipo de baloncesto. Preguntó si yo alguna vez había acosado a Josh. Quería decir que no. Pero estaba bajo juramento. Dije que sí, en el almuerzo el día del tiroteo. Preguntó qué dije. Repetí la palabra patético y vi a la madre de Josh comenzar a llorar en la galería. El abogado defensor preguntó si yo sabía de los problemas de salud mental de Josh. Dije que sabía que se veía triste últimamente, pero no sabía los detalles. Preguntó si yo creía que Josh estaba mentalmente estable el día del tiroteo. La fiscal saltó y objetó. El juez sostuvo la objeción. El abogado defensor sonrió como si hubiera demostrado su punto de todos modos. Me agradeció y se sentó. El juez me dijo que podía bajar. Mis piernas temblaban tanto al caminar de regreso a mi asiento que casi me tropiezo. Mi padre me agarró del brazo para estabilizarme. El resto de la audiencia continuó con otros testigos y pruebas. Pero no pude concentrarme en nada de eso. Después de aproximadamente una hora, el juez declaró un receso. Todos se pusieron de pie cuando el juez se fue. Salí al pasillo necesitando aire. Olive Nolan estaba parada cerca de la fuente de agua. Cuando me vio, se acercó. Me agradeció por ser honesta allí arriba. Dijo que no intenté hacer que Josh pareciera peor de lo que era. Explicó que el abogado estaba construyendo un caso de que Josh tuvo un colapso mental y no tenía control sobre sus acciones. No supe qué decir a eso. Una parte de mí quería creer que era verdad. El Josh con el que crecí no habría hecho esto si estuviera pensando con claridad. Pero otra parte de mí sabía que lo había planeado. Hizo una lista. Trajo un arma. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso si estaba sufriendo. Olive me tocó el brazo suavemente y dijo que no me culpaba por testificar. Luego regresó a la sala del tribunal. Después del receso, el juez regresó y anunció su fallo. Había suficiente evidencia para el juicio.
Fijó una fecha de corte para dentro de 3 meses. A Josh se le negó la fianza. Se quedaría en detención juvenil hasta que cumpliera 18 años en 2 meses. Luego sería transferido a la cárcel del condado. El alguacil le dijo a Josh que se pusiera de pie. Le pusieron esposas justo allí en la sala del tribunal. Mientras lo conducían hacia la puerta lateral, me miró una vez más. Sus labios se movieron formando las palabras «lo siento», pero no salió ningún sonido. No supe si se refería a «lo siento por el tiroteo», o «lo siento por arrastrarme a esto», o «lo siento porque nuestra amistad terminara de esta manera». Luego desapareció por la puerta. Al día siguiente, de vuelta en la escuela, todo se sentía diferente. Algunos chicos se acercaron a mí en el pasillo diciendo que fui valiente por testificar. Otros susurraban y señalaban y se daban la vuelta cuando los miraba. A la hora del almuerzo, alguien había pintado con aerosol la palabra soplón en mi casillero con pintura roja. La directora me llamó a la oficina. Dijo que estaban revisando las imágenes de seguridad para encontrar al culpable. Preguntó si me sentía segura en la escuela. Dije que no lo sabía. Me asignó un casillero diferente y dijo que informara cualquier amenaza de inmediato. Antonio y Ann me encontraron después de la escuela. Dijeron que la gente estaba tomando partido sobre si Josh merecía simpatía o castigo. Algunos estudiantes pensaban que lo traicioné al ayudar a la fiscalía. Otros pensaban que hice lo que tenía que hacer. Antonio dijo que ignorara todo eso. Anne dijo que estaba orgullosa de mí por decir la verdad, pero pude sentir cómo las amistades se rompían a mi alrededor. La gente con la que solía almorzar de repente tenía otros planes. Los chicos con los que estudiaba dejaron de responder a mis mensajes de texto. El tiroteo había dividido nuestra escuela en bandos y yo estaba atrapada en el medio. Esa semana en terapia, Cecilia preguntó cómo me sentía acerca de testificar. Dije culpable. Ella preguntó por qué. Expliqué que ayudé a procesar a mi ex mejor amigo. Leí su mensaje de texto en voz alta en la corte. Admití que lo acosé. Ahora iría a prisión, en parte debido a mi testimonio. Cecilia se inclinó y dijo algo que me sorprendió. Dijo que podía reconocer el dolor y los problemas de salud mental de Josh mientras todavía lo hacía responsable de sus decisiones. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Él estaba sufriendo y mató a personas. Fue acosado y tomó la decisión de traer un arma a la escuela. Mis palabras en el almuerzo fueron crueles y no causaron el tiroteo. Dijo que necesitaba separar de lo que yo era responsable de lo que Josh era responsable. Yo era responsable de ser una mala amiga a veces. Josh era responsable de asesinato. Durante las siguientes semanas, el detective Morgan llamó varias veces para prepararme para el juicio real. Dijo que la defensa argumentaría que Josh fue acosado hasta sufrir un colapso mental. Mi testimonio sobre nuestra amistad y la pelea del almuerzo serían importantes. El fiscal quería que yo enfatizara que Josh planeó el ataque. Tenía una lista de objetivos. Usó pasillos de servicio que la policía no conocía. Me envió mensajes de texto sobre sus planes. Todo eso demostraba premeditación, no un colapso espontáneo. El detective Morgan dijo que necesitaba estar lista para preguntas difíciles de ambos lados. 2 días antes de que comenzara el juicio, el abogado de Josh llamó a mi casa. Mi padre contestó y pude oír que se estaba enojando. El abogado preguntaba si yo testificaría para la defensa sobre el estado mental de Josh y el bullying que experimentó. Mi padre dijo que absolutamente no y colgó. Pero yo pensé en ello. Una parte de mí quería que la gente entendiera que Josh no era un monstruo. Era un chico roto que tomó decisiones terribles e imperdonables. Era mi mejor amigo, a quien vi desmoronarse lentamente mientras yo estaba demasiado ocupada con mi propia vida para darme cuenta. Pero también sabía que mató al entrenador Henderson y a Tyler Morrison, le disparó a la policía, traumatizó a cientos de estudiantes. Al final, decidí que solo podía testificar sobre lo que vi y dejar que los abogados discutieran lo que significaba. El juicio comenzó un lunes y duró 3 días. La sala del tribunal estaba aún más llena que la audiencia preliminar. Testifiqué el segundo día durante casi 4 horas. El fiscal hizo preguntas detalladas sobre el comportamiento de Josh antes del tiroteo. ¿Parecía deprimido? Sí. ¿Habló de armas? No.
¿Mencionó a las personas a las que atacó? No directamente, pero sabía que estaba enojado con ellos. El abogado defensor preguntó sobre el bullying en detalle. Me hizo describir cada cosa cruel que le dije a Josh a lo largo de los años. Cada vez que elegí a otros amigos en lugar de él, cada fiesta a la que fui sin invitarlo. Preguntó si creía que Josh se sentía invisible en la escuela. Dije que probablemente sí. Preguntó si creía que Josh sentía que no tenía otra forma de ser visto. El fiscal objetó. El juez lo permitió. Dije que no sabía lo que Josh estaba pensando. Solo sabía lo que hizo. Luego me hicieron leer el mensaje de texto de nuevo. Esta vez, el fiscal me pidió que explicara lo que cada mensaje revelaba sobre la planificación de Josh. Señalé que él sabía dónde estaba yo. Conocía el diseño del edificio. Tenía objetivos específicos. Estaba rastreando los movimientos de la policía. Todo eso requería premeditación. El abogado defensor preguntó si el miedo y el trauma podrían hacer que alguien pensara con antelación mientras todavía estaba en una crisis de salud mental. Dije que no lo sabía. No era médica. El jurado escuchó todo con atención. Algunos de ellos tomaron notas. Otros solo miraban a Josh o a mí. No podía saber lo que estaban pensando. Cuando finalmente bajé, mi camisa estaba empapada en sudor y me dolía la garganta de tanto hablar. Mi padre me llevó a casa y dormí durante 12 horas seguidas. A la mañana siguiente, mi padre me llevó de vuelta a la corte para el veredicto. El jurado había estado deliberando durante 6 horas, y todos decían que era una mala señal para Josh porque los veredictos rápidos generalmente significan no culpable. Y los largos significan que el jurado está convencido, pero está trabajando en los detalles. Nos sentamos en la misma sala del tribunal de antes con Josh en la mesa de la defensa con su mono naranja, luciendo más pequeño de lo que recordaba. El juez entró y preguntó si el jurado había llegado a un veredicto. Y el portavoz se puso de pie y dijo que sí, lo habían hecho. El secretario leyó los cargos uno por uno, y después de cada uno, el portavoz dijo culpable. Culpable de asesinato en primer grado por el entrenador Henderson. Culpable de asesinato en primer grado por Tyler Morrison. Culpable de intento de asesinato de un oficial de policía. Culpable de todos los demás cargos también. Todos y cada uno. Josh no se movió ni reaccionó en absoluto. Solo miró fijamente hacia adelante como si estuviera viendo algo lejano que nadie más podía ver. Pero detrás de él, en la galería, Olive Nolan hizo un sonido como si todo el aire le hubiera sido sacado de los pulmones y se desplomó hacia adelante, sollozando tan fuerte que el alguacil tuvo que ayudarla a permanecer en su asiento. El juez agradeció al jurado y los despidió. Luego fijó una audiencia de sentencia para 2 semanas después. Dijo que Josh enfrentaba cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, y dado que para entonces cumpliría 18 años, sería transferido a una prisión de adultos, no a una de menores. Mi madre me apretó la mano tan fuerte que me dolió, pero apenas lo sentí porque estaba viendo cómo sacaban a Josh esposado mientras su madre lloraba y la familia de la víctima permanecía impasible en su fila. 2 semanas después, volvimos para la sentencia, y esta vez la sala del tribunal estaba aún más llena. La esposa del entrenador Henderson fue primero para las declaraciones de impacto de la víctima. Habló de sus 30 años de matrimonio y de cómo él había entrenado a cientos de niños y cómo ella tuvo que planificar su funeral en lugar de su jubilación. Lloró todo el tiempo, pero siguió leyendo de su papel con esta voz temblorosa que hizo llorar a todos en la sala con ella. Luego se levantaron los padres de Tyler, y su padre apenas podía hablar, por lo que su madre habló la mayor parte del tiempo. Dijo que Tyler quería ser profesor y trabajar con niños, y que nunca tendría esa oportunidad ahora. Dijo que tuvieron que enterrar a su hijo a los 17 años, y que ese dolor nunca desaparecería sin importar lo que le pasara a Josh. El fiscal se puso de pie después de ellos y pidió la pena máxima. Dijo que Josh planeó el ataque, atacó a personas específicas y no mostró remordimiento hasta después de que lo atraparon. El abogado de Josh argumentó a favor de la indulgencia debido a la edad y los problemas de salud mental de Josh. Dijo que Josh había sido acosado y aislado y llegó a un punto de quiebre y que merecía una oportunidad de rehabilitación algún día.
Luego el juez miró a Josh y le preguntó si quería hablar. Josh se levantó lentamente y sacó un trozo de papel que le temblaba en las manos. Leyó en esta voz tranquila que apenas llegaba a la parte de atrás de la sala. Dijo que lamentaba lo que les había hecho a las familias de las víctimas y que pensaba en lo que hizo todos los días. Dijo que estaba en un lugar oscuro y que tomó decisiones terribles, pero sabía que eso no excusaba nada. Dijo que esperaba que algún día pudiera hacer algo significativo con su vida para honrar a las personas que hirió. Su voz se quebró varias veces mientras leía, y al final estaba llorando tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras. El juez lo dejó terminar y sentarse. Luego se tomó unos minutos para revisar sus notas antes de hablar. Sentenció a Josh a 40 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Josh tampoco reaccionó a eso. Solo asintió una vez como si lo hubiera estado esperando. Lo sacaron, y esta vez me miró al pasar, y me dijo algo con los labios que no pude entender. Después de la sentencia, me senté en el coche de mi padre en el estacionamiento de la corte, sintiendo esta extraña mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, como todos decían, pero el entrenador Henderson y Tyler seguían muertos. Josh pasaría la mayor parte de su vida en prisión, pero eso no borraba el trauma para mí, para Ann o para cualquier otra persona que sobrevivió. El detective Morgan me encontró antes de que nos fuéramos y me dijo que hice lo correcto al testificar. Dijo que mi cooperación ayudó a garantizar la rendición de cuentas y que debería estar orgullosa de eso. Le agradecí, pero no me sentí orgullosa ni como una heroína. Simplemente me sentí cansada y triste y lista para que todo terminara, aunque sabía que nunca lo haría realmente. En las semanas posteriores al juicio, traté de concentrarme en seguir adelante. Volví a mis sesiones 2 veces por semana con Cecilia y trabajamos en aceptar que hice todo lo que pude durante el tiroteo y después. Ella seguía diciendo que yo no podría haber prevenido las decisiones de Josh sin importar lo que hiciera o dijera. Ayudé a minimizar el daño al mantenerlo ocupado y compartir información con la policía. Me hizo repetir esto sobre cómo asumir la responsabilidad adecuada es diferente a cargar con una culpa aplastante. La culpa quería que creyera que causé el tiroteo al llamar a Josh patético en el almuerzo. La responsabilidad significaba reconocer que dije algo cruel, pero entender que Josh tomó su propia decisión de traer un arma a la escuela. Algunos días le creía y otros días ganaba la culpa. Anne y yo terminamos acercándonos a través de todo lo que habíamos pasado juntas. Empezamos a estudiar juntas después de la escuela y a hablar sobre nuestros miedos y detonantes. Ella estaba viendo a su propia terapeuta y a veces comparábamos notas sobre estrategias de afrontamiento que funcionaban o no. Lo curioso era que apenas nos habíamos conocido antes del tiroteo, y ahora era una de las únicas personas que realmente entendía cómo se sentía. A veces íbamos a sentarnos en el laboratorio de química después de la escuela, solo para probarnos a nosotras mismas que podíamos estar en esa habitación sin entrar en pánico. El señor Navarro nos dejaba quedarnos todo el tiempo que necesitáramos y nunca hacía preguntas ni lo hacía incómodo. Simplemente trabajaba en su escritorio calificando exámenes, mientras nosotras nos sentábamos allí respirando a través de la ansiedad hasta que se volvía manejable. Antonio organizó este grupo de sobrevivientes que comenzó a reunirse semanalmente en el centro comunitario. Éramos 12 en total los que habíamos estado en el confinamiento o directamente afectados por el tiroteo. No teníamos ninguna agenda o estructura formal. Simplemente aparecíamos y compartíamos cómo estábamos y nos apoyábamos mutuamente en los días difíciles. Algunos días hablábamos del tiroteo y procesábamos lo que sucedió. Otros días deliberadamente hablábamos de cualquier otra cosa, películas o deportes o planes universitarios, porque necesitábamos recordar que éramos más que solo sobrevivientes. El grupo se convirtió en este salvavidas para todos nosotros, el único lugar donde podíamos ser completamente honestos acerca de la lucha sin que la gente nos dijera que siguiéramos adelante o que lo superáramos. 6 semanas después de la sentencia, la escuela celebró una ceremonia de dedicación conmemorativa. Habían instalado este jardín en el patio con 2 bancos que tenían grabados los nombres del entrenador Henderson y Tyler. El director dio un discurso sobre la resiliencia y la comunidad y honrar su memoria siendo amables entre nosotros.
La hermana de Tyler plantó un árbol en el jardín y apenas pudo terminar sin derrumbarse. La esposa del entrenador Henderson donó equipo nuevo al programa de atletismo en su nombre. Fue triste, pero también sanador de esta extraña manera, honrarlos públicamente y tener un lugar físico para recordarlos. Unos días después de la ceremonia, recibí una carta reenviada a través del detective Morgan de Josh en prisión. Escribió que entendía si nunca quería volver a hablar con él, pero quería que yo supiera que estaba recibiendo tratamiento de salud mental y trabajando para comprender por qué hizo lo que hizo. Dijo que pensaba a menudo en nuestra amistad y deseaba haber hablado conmigo sobre su dolor en lugar de dejar que se convirtiera en rabia. No pidió perdón ni nada por el estilo, solo dijo que esperaba que algún día yo pudiera recordar los buenos momentos que tuvimos sin que fueran envenenados por lo que él se convirtió. Leí la carta 3 veces sentada en mi cama tratando de averiguar cómo me sentía al respecto. Terminé archivándola en el cajón de mi escritorio, no lista para responder, pero tampoco lista para tirarla. A medida que el año escolar finalmente terminaba, me di cuenta de que había sobrevivido a algo que nunca pensé que podría sobrevivir. Todavía tenía días difíciles donde los ruidos fuertes me hacían entrar en pánico, o soñaba con estar atrapada debajo de ese escritorio escuchando disparos. Pero también tuve días buenos donde me reía con amigos y me concentraba en la tarea y realmente pensaba en el futuro sin que se sintiera imposible. Cecilia dijo: "Así es como se ve la curación. No olvidar lo que pasó o no ser cambiado por ello, sino aprender a llevar la experiencia sin dejar que te aplaste". Yo no sabía si creía eso todavía, pero lo estaba intentando. Ann y yo rellenamos solicitudes universitarias juntas en la biblioteca. Ambas elegimos universidades a 1 hora de distancia la una de la otra, porque ninguna de nosotras quería estar sola después de todo. Antonio fue aceptado en una universidad estatal a 3 horas de distancia, pero le hicimos prometer que nos visitaría y se quedaría en el chat grupal sin importar nada. El grupo de sobrevivientes se reunió por última vez antes del verano, y hablamos de comenzar capítulos en nuestras universidades para ayudar a otros estudiantes a lidiar con el trauma. Alguien sugirió que podríamos hacer presentaciones sobre lo que nos ayudó a sanar y lo que no. Convertir nuestra experiencia en algo que pudiera evitar que otras personas sufrieran solas como lo hizo Josh. Cecilia asistió a esa reunión y nos dijo que estaba orgullosa de cómo estábamos canalizando nuestro dolor para ayudar a otros. Que este tipo de curación impulsada por un propósito era poderosa y duradera. El último día de clases, llegué temprano y caminé por los pasillos vacíos antes de que llegara nadie más. El jardín conmemorativo en el patio tenía flores floreciendo alrededor de los bancos del entrenador Henderson y Tyler. Sus nombres grabados en metal, que duraría más que cualquiera de nosotros. Los agujeros de bala en las paredes del pasillo habían sido parchados y pintados, pero aún podía ver exactamente dónde estaban. Aún podía oír los sonidos que los hicieron. Me detuve frente al laboratorio de química y miré por la ventana los escritorios dispuestos de manera diferente a como estaban ese día. Al señor Navarro preparándose para su clase de primer periodo como si fuera una mañana normal. Pensé en Josh sentado en una celda de prisión y en el entrenador Henderson que nunca llegó a jubilarse y en Tyler que nunca llegó a graduarse y en todos nosotros, sobrevivientes que llevamos cicatrices que nadie podía ver. No podía cambiar lo que pasó o retractarme de la pelea del almuerzo o borrar las decisiones de Josh o traer de vuelta a las personas que mató, pero podía elegir cómo seguir adelante a partir de aquí. Podía recordar que intenté ayudar durante el confinamiento, que dije la verdad en la corte, que estaba trabajando en sanar incluso cuando se sentía imposible. Podía creer que algún día el peso se sentiría más ligero y las pesadillas vendrían con menos frecuencia. Y podía pensar en construir casas en el árbol con Josh sin que eso estuviera envenenado por lo que se convirtió. Parada en ese pasillo, elegí la esperanza aunque fuera difícil, porque la alternativa era dejar que un día terrible definiera el resto de mi vida. Y me niego a darle ese poder.